tardes para todos los hermanos. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Y bueno, en este día especial también, el Día de las Madres, que no solamente aquí en Uruguay se festeja, sino en muchas partes. En otros países también se festeja. Bueno, como este programa sale también por internet y la gente nos está escuchando cada vez más, nos extendemos también en este saludo. Voy a continuar un tema que había comenzado hace unos días atrás y bueno, pienso continuarlo un poco más. Pienso que nosotros estamos aquí en este pueblo santo que es promesa de Dios, porque este lugar donde nosotros nos congregamos es de Dios, es de su Santo Espíritu, es por el Espíritu Santo. El Señor prometió antes de su regreso que iba a limpiar un pueblo, y no se refería al pueblo hebreo, sino se refería a un pueblo de los gentiles. Antes que el Señor viniera con sus santos ángeles, sus santos millares, dice la Escritura, a dar el tiempo por terminado, ¿no? El tiempo de la promesa de Él. Y prometió el Señor, y ustedes lo saben, está en los Evangelios, repetir, dice la Escritura, y será repetido, dice, este Evangelio, el que el Señor trajo del cielo, el que el Señor predicó. Dice, y será predicado este Evangelio por testimonio a todos los gentiles. Y luego el fin, dice el Señor. Pero también en los Evangelios está que antes que el Señor viniera a cumplir su palabra, dice que Él iba a dar un alimento a tiempo también. O sea que está todo enlazado. La repetición del Evangelio, pero también un alimento a tiempo. Nosotros sabemos lo que es un alimento, por ejemplo, en lo común. Nos alimentamos con frutas, con verduras, con cosas que produce la tierra, ¿no? Y que el Señor nos permite así alimentarnos. Pero cuando Él dice de un alimento a tiempo, no se trata de un alimento para nuestro cuerpo, sino Él figuradamente habla de un alimento a tiempo que es por la palabra del Señor, ese alimento. El alimento es la palabra del Señor, el Evangelio que Él predicó, el Evangelio que contiene todas las promesas del Señor. El Evangelio que Él trajo, les he dicho en otras oportunidades, que es como un mandamiento, son estatutos, son leyes. El Señor promete en todo lo que Él manifestó y determinó. Entonces ese alimento es para nuestra alma. No es un alimento que nosotros podamos ver, sino que está ya determinado por Dios en su Evangelio. Hemos dicho también en varias oportunidades que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el que tiene la promesa para nuestra alma. Es el que tiene el alimento para fortalecernos, para fortalecer nuestra alma. Como dice, cantábamos la canción, despierta, oh alma mía. ¿Cómo podemos despertarla si no recibimos un alimento poderoso, que es la palabra del Señor que está escrita? Ese es el alimento que
que el Señor promete a tiempo, porque es antes que el Señor venga, antes que llegue ese día del cumplimiento, por su gran misericordia, Él determina la repetición del Evangelio, pero también el alimento para nuestra alma. Nosotros podemos, de acuerdo a lo que decimos que el Evangelio es el alimento para nuestra alma, nosotros sabemos que hay grandes religiones que predican también la palabra del Señor. Todos predican la palabra del Señor. Muchos podrán decirnos, pero todos predican la palabra del Señor. Sí, todos la predican. Pero nosotros, de acuerdo al Evangelio, que no puede tener mistura, no puede ser misturado, encontramos que hay muchas faltas. Y que ellos predican más bien para alimentar el cuerpo de cada persona y no el alma que tiene promesa de vida. Y no para el alma. Porque cuando ciertas religiones, ya las conocemos, pero para ir entrando en el tema, una religión, por ejemplo, dice: vayan y pídanle al santo tal o cual la bendición, o lo que quieran. Yo les pregunto, ¿Dios no sabe lo que la persona necesita? ¿Que hay que ir a pedírsela a un santo? ¿Dónde está la fe de ese creyente que dice creer en Dios y no se sujeta a las cosas que son de Dios? Porque Dios, cuando determina un lugar y determina que por mandamiento para que la gente se congregue, lo hace Él y de verdad, como lo hizo antes. Nosotros tenemos la Escritura que nos enseña día a día con las cosas que han pasado antes. No sabe, prendemos la televisión y las prédicas son a los cuerpos de las personas para alimentar el ego y el cuerpo y las necesidades de cosas materiales. Cuando prometen a través de un agua bendita, prometen a las personas la ayuda. Dios no sabe que la persona necesita trabajo. Dios no sabe que puede haber un familiar enfermo. Dios no lo sabe. Y ellos santifican el agua y dicen ellos que es bendita. Se nombran entre ellos y se hacen santos entre ellos mismos, contradiciéndose con la Escritura, que no tiene contradicción. Porque si nosotros nos guiamos, si nosotros creemos realmente en Dios, tenemos que guiarnos por la Escritura. Porque el Evangelio es el que tiene la promesa para nuestra alma y más nadie. Ningún hombre puede darnos la seguridad para nuestra alma en el día de la resurrección. Solamente Dios, a través de su Evangelio. Porque Él prometió, hay una parte en San Pablo que ustedes han leído de repente muchas veces, dice que Dios se propuso salvar al creyente por la locura de los predicadores, o por la locura de la predicación, que para muchos es locura, pero para Dios es sabiduría, ¿no es cierto? Para los que le buscan es sabiduría. Dios es Dios, y nosotros no somos más que Dios, como para desobedecer. Y tenemos la promesa, si obedecemos, para nuestra alma. Yo les estuve hablando, por ejemplo, que Dios es el que santifica. Los hombres sabemos que se santifican entre ellos, como venimos hablando, una imagen, un producto, un jabón.
que le dicen que es el jabón de Jesús, que se bañen con ese jabón y van a limpiarse todo su cuerpo. El hombre promete y dice que es así. Otros a través del agua, otros tiran un poco de aceite y así sucesivamente. Otros van a Jerusalén a traer la arena de Jerusalén y les prometen y la gente se deja llevar por eso. Pero nosotros estamos para edificar en los evangelios de nuestro Señor Jesucristo y en sus promesas. Y recibir el alimento no para nuestro cuerpo, sino para nuestra alma. Porque nuestro cuerpo de paso está, pero nuestra alma es la que Dios la dio y tiene promesa que como Él la dio, también la quiere, la pide. Y nosotros somos de Él y tenemos que obedecerle en todo. Dios es sí en los sí y en los sí y en los sí. No hay mistura en las cosas que son de Dios. Entonces, cuando Dios habló y nombró, por ejemplo, a Aarón, Dios santificó a Aarón. Él era el pontífice de la época, de ese tiempo. Él lo santificó. Dios habló. Y no solamente santificó a Aarón, sino que también santificó la casa de los levíticos, las ofrendas, las santificó Dios porque Dios habló. Ahí no había intermediario de hombre. Dios habló con Moisés, habló con Aarón, los nombró pontífice y de ahí comenzó una obra de verdad para los hebreos y también para los extranjeros que querían obedecer. Eso lo sabemos todos. Pero lo santo no es lo que el hombre santifica, sino lo que Dios santifica cuando habla. Por ejemplo, cuando el Señor viene a la tierra, viene como un santo, porque el que lo santificó fue el Padre. Es santo, Jesucristo es santo y está nombrado como santo, porque el Padre habló de él y le dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Cuando en un momento dado le apareció, estaba Jesús en el Monte de las Olivas, creo que era, si estoy repasando un poco la historia, pero para poner ejemplos contundentes, estaba Pedro y Juan, y estaba el Señor, y le apareció, se apareció Moisés, y se apareció Elías, y una voz del cielo que le decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. ¿Por qué se le apareció Moisés y Elías? Porque ellos creían en Moisés y Elías, que eran enviados de Dios. Pero más era Jesucristo, que ese tiempo ya había terminado, que comenzaba un nuevo tiempo por Jesucristo. Entonces, antes del Señor Jesucristo, en la ley de Moisés, todo era glorificado en el sentido de que como Dios había hablado, Dios era el que hacía la obra en el pueblo hebreo. No pertenecía ese trabajo a hombre, sino directamente a Dios. Entonces vamos a ir acá en San Mateo, el capítulo 23, palabras del Señor Jesucristo. El capítulo 23 de San Mateo, y en el versículo 16, la página 31. El Señor Jesucristo les habla de esta manera, como vamos a leer ahora, porque ellos tenían la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés, como les venía diciendo, Dios habló
Y todo lo que habló y determinó era santo, porque Él lo dijo. La palabra de Dios es santa, porque Dios es santo. Y los mandamientos son santos, porque Él intercede en esos mandamientos. Y los hijos de Dios son santos, porque Él los envía. Porque le pertenecen a Él, porque son de Él. Y son santos. Hay santos hijos, santas hijas de Dios. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 23, versículo 16 dice, el mismo Señor Jesucristo les dice, ¡ay de vosotros guías ciegos! Les está hablando a los fariseos y a los escribas de aquella época, dice, ¡ay de vosotros guías ciegos! Que decís, cualquiera que jurare por el templo es nada, mas cualquiera que jurare por el oro del templo, deudor es. Ahora voy a explicar esto, porque pienso que es un poco engorroso, pero vamos a ir leyendo y vamos a ir entendiendo más. ¿Por qué? Porque, como les venía diciendo, como era palabra de Dios, la casa de los levíticos era Dios, porque ellos pertenecían estaban con la ley, estaban cumpliendo los mandamientos, estaban haciendo lo sagrado o lo consagrado a Dios, cumplían al pie de la letra todas las cosas. Cuando iban a ofrecer su animal para el perdón de los pecados, cuando el trato el uno con el otro, todo eso intercedía a Dios de acuerdo a la ley. En una separación de persona, de hombre y mujer, en el divorcio, intervenía la ley. En el ganado, en las enfermedades, en todo intervenía Dios. Por eso era santo. Y la casa de Aarón era santa. El altar que ellos tenían no lo hicieron a gusto de ellos, fue Dios que le dio desde las medidas y hasta la gente para trabajar. Es así. Cuando se construyó la casa de Salomón, que estuve hablando anteriormente, Dios le dio las medidas a Salomón, cómo tenía que hacerse. Dios le envió a los obreros para trabajar. Así es, está en la Escritura. Lo que pasa es que nosotros no podemos tomar lo que nos sirve a nosotros y lo que no nos sirve, no. Entonces, el mismo Señor les decía, para no irme del tema, porque hay mucha cosa, dice, ¡ay de vosotros guías ciegos! ¿Qué son guías ciegos? Son gente que guía pero que no ve. Quieren guiar hacia Dios las almas, pero no ven nada, son ciegos. No ven. No ven. Dice, cualquiera que jurare por el templo es nada, dice, mas cualquiera que jurare por el oro del templo deudor es. Había una confusión ahí. Porque el templo valía más que el oro, porque el templo era de Dios. Y el oro queda, no es nada. Pero ellos valoraban más el oro del templo y no el templo que santifica al oro. Que ahora vamos a leer. Que no es lo mismo. Porque si Cristo mandó a hacer eso y Él el santo, Él glorifica lo que Él manda a hacer. Entonces dice, en el 17, dice, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? ¿Cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Si nosotros trasladamos a esto, toda esta gente que está acosada de estos predicadores que le piden
tanto vale una sanidad, tanto vale un trabajo, tanto vale tener una casa, tanto vale, o sea, ellos reciben dinero a cambio de una oración para darle al otro, supuestamente conseguir lo que quiere. Pero ¿qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Lo que santifica o lo que uno puede dar? ¿Qué vale más? Por eso le decía el Señor en el 17, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Mayor es el templo, que Dios habla en el templo, que Dios habló en la casa de Salomón, que Dios habló con los levíticos, que habló con Aarón, que habló. Dios es el que santifica la ofrenda, porque acá habla de oro, pero es la ofrenda. No es que todos iban con oro a ponerlo arriba del altar, es simbólico. Y nosotros tenemos que tomarlo como tal, es simbólico. ¿Qué vale más, la ofrenda o el que santifica la ofrenda? Ahora, si yo soy un hombre que digo ser, que me den y yo lo voy a santificar, ¿cómo puede el hombre, de acuerdo a la Escritura, no se puede santificar a sí mismo? No le corresponde. Entonces, Dios es el que santifica. Dios. Y es el que va a santificar también la ofrenda. Pero en su orden. En su orden. No es algo así nomás. Repito el 17. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Mayor es Dios, que habló, que está, que cumple, que permanece. El oro o el presente, nada es. Dice el Señor, mío es todo. ¿Qué me pueden dar? Si mío es todo. Digo esto y traigo a esto porque el hombre hace días santos. Ellos determinan un día santo porque ellos creen ser santos. Y de acuerdo a la Escritura no lo son. Ellos creen santificar un agua. Ellos creen santificar una imagen. Cuando el pueblo hebreo vio que se demoraba Moisés, porque sabemos, de acuerdo a la Escritura, que estuvo hablando con Dios y escribiendo la ley para ellos, hicieron un animal, dice la Escritura, un becerro, dice que hicieron, juntaron todo el oro y todas las cosas que tenían de valor, hicieron, y Dios se enojó con ellos. Y ahora hacen cualquier imagen, cualquier estatua, santifican el agua, hacen aguas milagrosas, hacen jabones milagrosos, hacen todo. Como que ellos son Dios y pueden santificar. Y no es así de acuerdo a la Escritura. De acuerdo a la Escritura hay un orden. Dios sí tiene sus santos. ¿Cómo no? Él los tiene, que son los enviados. Como habló de Sara, la mujer de Abraham, que era santa. Y habla de muchas santas mujeres que obedecieron al Evangelio del Señor. Entonces les pongo este punto para tener el tema de que Dios es el santo. Dios es el que santifica y no hombre. Ese tiempo que ya pasó nos tiene que servir para que ningún pastor, ningún sacerdote, ni nadie que quiera tomar el lugar de Dios pueda llevarnos a este engaño de promesas falsas. Promesas falsas. O porque llevan mucha gente y tienen mucho dinero y poder, sean de Dios o que Dios esté con ellos. No se equivoquen, hermanos.
Busquen la verdad que está en el Evangelio, una verdad que es un alimento para nuestra alma, el alimento prometido. Ese tiempo pasó, el Señor Jesucristo vino, murió por todos, murió por los hebreos, murió por los gentiles, murió por los extranjeros, murió por toda la humanidad, dice. Hizo un trabajo de unidad y dejó a su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu dejó. Pero dice también que deja a su Santo Espíritu, pero que su Santo Espíritu iba a tomar de lo de él. No iba a tomar a cualquier pastor, a cualquier sacerdote para engañar a la humanidad. Nunca el Señor se manifestó de esa manera. Nunca tomó Dios a un fariseo, a un herodiano, a un samaritano. Y el que me quiera corregir, dije a un fariseo, sabiendo que el apóstol San Pablo era fariseo, sabiendo. Pero de acuerdo a la Escritura y al orden del Evangelio, el apóstol San Pablo fue llamado santo por el Señor, por su Santo Espíritu. ¿O no fue el Señor Jesucristo quien se le apareció camino a Damasco a San Pablo? Fue. Dios le habló. Dios le habló. Y el apóstol San Pablo que pertenecía a la secta farisea, dice que la dejó todo. Y después en otras cartas que él manda, por poner ejemplo la de los Efesios, él aclara que él no era de terreno, no era él era un enviado de los cielos, él era un llamado a ser apóstol. Por eso le hice esa aclaración. Entonces el Espíritu Santo después de Jesucristo se manifestó. Y no se podía manifestar estando Jesucristo. Tenía que irse el Señor para que el Espíritu Santo se manifieste. Pero no se iba a manifestar de otra forma que no fuera sujeta al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que estar sujeto, ligado a lo mismo. No puede el Espíritu Santo... dice que está sobre toda carne, no puede decir una persona que tiene el Espíritu Santo. No puede decirlo, porque se contradice con la Escritura. Vamos a leer en San Juan, perdón. En San Juan, la página 124. Capítulo 16 y el versículo 12. La página 124, San Juan, capítulo 16, versículo 11 dice así. Versículo 12, perdón. El mismo Señor Jesucristo, hablándole a sus discípulos, les decía: aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Ahora este Espíritu dice que no iba a hablar así de por sí, sino todas las cosas que oyere. El Espíritu Santo, ¿de quién podemos pensar
que podía hablar este Espíritu Santo las cosas que él tenía que oír? ¿De algún hombre? ¿De algún sacerdote? ¿De algún pastor? ¿O de Dios? Porque es el Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Dice, porque no hablará de sí mismo, dice. O sea que hablará por el Padre y por el Hijo. No hablará de sí mismo, sino del Padre y del Hijo. Dice, sino que hablará todo lo que oyere del Padre y del Hijo, y os hará saber las cosas que han de venir. Dice, Él me glorificará. Él me glorificará. ¿Por qué? Porque este Espíritu Santo es enviado directamente de Dios, es glorificado. Porque Dios lo envía y no hombre. Dios, que es santo, que es glorioso, que es por sobre todas las cosas, Él lo va a enviar. Este Espíritu lo iba a glorificar. ¿Ah? Con la obra, con el trabajo que tenía que hacer, con un trabajo de amor y de verdad, de auténtico, sin mistura. Dice en el 13, pero cuando viniese aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Es el camino, la verdad y la vida. ¿Pero qué trajo Jesucristo? El Evangelio. El Evangelio es el alimento para nuestra alma, es el que tiene la promesa. Dice, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu Santo. Dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que este Espíritu Santo iba a tomar de lo que es de Dios, no de lo que no es de Dios. Estos hombres que nosotros conocemos, que se consagran entre sí mismos, no son de Dios. Tienen un trabajo de disensión. Ellos tomaron el nombre de Jesucristo y con ese nombre de Jesucristo se han fortalecido. Pero no es así. El Espíritu Santo dice que iba a tomar de lo que es de Él, de los que son suyos, los que son enviados, estos santos, que hoy no me da el tiempo para continuar más, porque tenemos a la hermana Giselle que nos va a hacer algo por el motivo del Día de la Madre, y voy a dejar para la próxima continuar con este tema, que me parece muy importante, que pertenece al orden del Evangelio, que pertenece al orden que tiene la promesa, que tiene el alimento para nuestra alma. Y en la próxima, si Dios permite, vamos a ver quiénes son estos santos hombres, que no son cualquiera que dice ser tal o cual. Porque el Espíritu Santo se iba a manifestar, pero el Espíritu Santo está sobre toda carne. Entonces, vamos la próxima reunión y voy a continuar con este tema que me parece que nos fortalece y mucho nuestra alma, para que nadie nos engañe. El diablo vino para dividir. ¿Y qué pasó? Jesucristo se fue, dejó a sus discípulos con el Evangelio que Él trajo del cielo, los enseñó, se manifestó el Espíritu Santo con ellos, se hizo una obra de amor y de verdad, y todo se disipó al llegar a nuestros días. ¿Y quién es el que hizo eso? ¿Quién? Los dejo con ese interrogante. Que Dios nos ayude y nos bendiga y será hasta el próximo domingo, si Dios lo permite. Amén.